Acelerando Empresas, episodio 71. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast sobre las técnicas de las aceleradoras de empresas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impulsame.es, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real también. Y será un placer acompañarte, por supuesto, hoy, lunes 24 de septiembre, en este episodio número 71, en el que hablamos con Miguel Macías, experto en innovación y autor de un muy interesante libro llamado El Camino para Innovar. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde puedes enviarme tus preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa que se te ocurra. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Miguel Macías es economista por la Universidad de Sevilla, máster en Dirección de Recursos Humanos por ESNA, máster en Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Cajasol. Actualmente es CEO, fundador de Advenior y de Vivator y advisor en Geográfica. Participa como mentor también en espacios de aceleración como el Cubo Andalucía Open Future y en eventos de startup como Startup Weekend, que todos conocerán. Además es profesor en programas de máster y posgrado de la Universidad de Sevilla, SIC, Cámara de Comercio de Sevilla y en la Escuela de Negocios IEBS. Miguel es también autor del libro El Camino para Innovar, publicado por Deusto, que tenéis en todas las librerías y del que nos hablará hoy específicamente, porque es un experto en innovación. Y bueno, damos ya la bienvenida a Miguel. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Fran. ¿Qué tal? Encantado de estar contigo. Bueno, es un placer tenerte aquí porque, bueno, estoy hartito de ver tu libro en todas las estanterías de las librerías de todos lados. Bueno, es un placer, por supuesto, cada vez que me lo encuentro. Y, bueno, sabemos que hay muchas metodologías, bueno, o por lo menos métodos, aunque sean más concretos de ciertas partes. Por supuesto, el Lean Startup, ¿no? O el descubrimiento de clientes y todo esto. ¿Qué, digamos, alternativa tú propones aquí o qué complemento propones a todo esto? El subtítulo que tiene el libro es de cómo pasar de una idea a un modelo de negocio, ¿no? Y con el foco de aportando siempre valor a los clientes. El libro no deja de ser una hoja de ruta bien estructurada desde que tienes una idea hasta que consigues alcanzar el Product Market Fit y puedes conseguir tener un modelo de negocio rentable, viable y sostenible. Yo siempre añado la palabra sostenible porque debe ser algo que, por lo menos, la ventaja competitiva que hayas descubierto que permanezca en el tiempo, aunque tengas que ir renovándolo continuamente, ¿no? Pero que sea algo que pueda ser sostenible, ¿no? Bueno, yo lo que parto, bueno, le añado una parte que habitualmente pasamos por alto a la hora de emprender, que es el primero, analizar el encaje entre la persona y, digamos, lo que quieres hacer y el por qué lo quieres hacer, ¿no? Uh-huh. Y después, porque eso de alguna forma es algo que habitualmente no veo que se trabaje. Y bueno, yo no me meto demasiado, tampoco no me meto, digamos, en la parte más psicológica o la parte más de coaching, pero yo creo que sería necesario que por lo menos te plantearas o replantearas tu autoconocimiento a nivel personal, ¿no? Y el por qué estás haciendo las cosas. Porque eso se alinearía con la idea que quieres poner en marcha. Yo lo que le añado es eso, algo de eso, y después le añado también otra parte que habitualmente no se trabaja, que es la parte de estrategia, ¿no? Un poco el analizar el por qué, el cómo y el qué, ¿no? Y hacerlo teniendo en cuenta dónde te estás metiendo. O sea, ese análisis del entorno, el detectar tendencias y el vigilar tu competencia es básico antes de empezar. Uh-huh. Y que además yo recomiendo a las empresas que ya están constituidas, con las que me estoy encontrando, hacer ese tipo de ejercicios 1 o 2 veces al año, porque ya ningún plan aguanta más de un semestre, ¿no? Entonces es necesario hacer ese tipo de ejercicios hacia afuera para saber qué está haciendo tu competencia, qué tendencias pueden, de alguna forma, formar parte de una oportunidad o pueden generar oportunidades de negocio para ti, ¿no? Y esa parte después la uno con el análisis de a quién puedes ayudar, ¿no? A quién puedes dirigirte. Y ahí es donde introduzco ya Design Thinking, ¿no? Ahí es donde ya introduzco el pensamiento centrado en el pensamiento de diseño centrado en el usuario, ¿no? Para descubrir insights en los que se base esa oportunidad que acabas de descubrir, ¿no? Y esa, digamos, es la fase de entender. O sea, el libro está estructurado en 3 fases: uh-huh. Entender, definir y validar. Y entender busca eso, pues busca, justifica, argumenta y encuentra una oportunidad de negocio, céntrala en un grupo de personas, pon muchísimo foco al principio, no importa el tamaño, importa más el que esas personas sean conscientes de que tienes un problema o una necesidad y importa el que sean accesibles para ti. O sea, eso es lo que importa. Y después
está la fase de definir. Una vez que hemos descubierto un grupo de personas a los que poder ayudar, en la fase de definir es donde introduzco conceptos y de alguna forma técnicas de Lean Startup, ¿no? Para rápidamente, de la manera más rápida, despilfarrando el mínimo posible de recursos, hacer llegar una propuesta de valor en el formato de un producto mínimo viable a ese grupo de personas que acabo de descubrir o que por lo menos he descubierto que tienen una necesidad no muy bien cubierta por el mercado, ¿no? Esa es la fase de definir la idea. Y hasta ahí lo que habremos hecho es el encaje o encontrar el encaje problema-solución. O sea, habré encontrado un grupo de personas con necesidades no muy bien cubiertas y habré sabido o habré descubierto que soy capaz de ofrecerle algo que el mercado hasta ahora no ha podido, ¿no? E inclusive en ese proceso has podido no solamente validar esa información, ese conocimiento, esas hipótesis de cliente de solución, sino además igual has podido acercarte a ellos y que ellos prueben tu solución, que ellos incluso compren una primera versión. Pero eso no es suficiente. Después llega la tercera fase, que es la de validar el modelo. Y ahí es donde vamos buscando el encaje producto-mercado, ¿vale? Y ahí es donde ya trabajamos posicionamiento, es decir, dar a conocer tu propuesta de valor a más personas, marketing y ventas, y donde construimos el modelo operativo y analizamos, digamos, mucho más en serio la viabilidad y la rentabilidad del modelo, ¿no? Y una vez que hemos pasado por ahí es donde podemos estar, si hemos pasado y hemos validado toda esa información, podemos estar en condiciones de decir que hemos encontrado un modelo de negocio, ¿no? Y en todo caso, estas tres fases nunca van a ser abandonadas. O sea que vas a tener que realizarlas en menos tiempo y, digamos, con más conocimiento, más información, pero de una manera más o menos continua, ¿no? Que es lo que llamo innovación continua, ¿no? Muy interesante. Entonces es un método más global, digamos, ¿no? ¿Cierto? Que quizás el Lean Startup o que el descubrimiento de clientes, ¿no? Y bueno, quizás aquí pues tienes, como tú dices, ¿no? Ese nicho para poder aportar donde faltaba. Y muy interesante, me quedo con dos cosas que me han llamado la atención porque las vivo mucho, ¿no? También ayer en Impulsame. La primera clave que has dicho es muy interesante, ¿no? El por qué lo montas, por qué te encaja a ti como persona esto, porque es verdad que después en el Valle de la Muerte, que probablemente vayas a tener que pasar, después te vas a plantear de decir, oye, ¿por qué me metí yo en este berenjenal si a mí esto ni me va ni me viene, este tema, o no me acaba de enamorar? En fin, es un momento difícil, ¿no? Exacto. Ese, digamos, mirar hacia adentro primero, ¿no? Y de cubrir un poco, trabajar un poco más el aspecto personal, es algo que habitualmente pasamos por alto porque entendemos que la persona ya viene con eso trabajado o ya viene con esas reflexiones realizadas, ¿no? Y muchas veces te encuentras que no. Y mucho más si hay un equipo. Porque ya no entra solamente el yo, ya entra el nosotros. Y las relaciones entre nosotros y los diferentes roles que tenemos, ¿no? Y bueno, y muchas veces eso sale, o ese tipo de cuestiones salen con el tener que realizar un pacto de socios y es cuando nos cuestionamos cosas, pero en realidad sale como consecuencia del que me han dicho que tengo que tener un pacto de socios que es conveniente, evidentemente, ¿no? Cuando tendrías que ver, digamos, afloran discrepancias, afloran diferentes formas de ver el proyecto o ver la idea o ver el producto y es conveniente que eso se haya hecho previamente, ¿vale? Ese alineamiento, ¿no? Además es como dices, ¿no? O sea, muchas veces queremos meternos en un negocio porque simplemente parezca que puede haber mucho dinero ahí, ¿no? Puede haber mucho éxito, pero es que no nos va en absoluto, vamos. En particular yo, ya sabes, ¿no? Monté Vestidia, por la que tú me conoces, ¿no? Y yo, la verdad que con la moda, en fin, no he tenido tampoco mucha relación. Así que bueno, son cosas que se van aprendiendo, ¿no?, durante el camino, ¿no? Y también la otra clave con la que me comentabas, que es muy interesante, es el tema de la competencia. Oye, ¿qué coraje nos da a los emprendedores buscar a alguien que esté haciendo lo que nosotros estamos montando? Yo creo que por miedo a que nos desilusionemos, ¿no? Sí, muy pronto, demasiado pronto, pero precisamente tenemos que hacerlo en fases muy tempranas, porque primero tenemos que ver la oportunidad de negocio al final dónde está. Está en los cambios. Y los cambios que pueden producirse por muchas casuísticas, ¿no? Si hiciéramos un análisis tipo Pestel, ¿no? Pues factores tecnológicos, económicos, legales, medioambientales, sociales, ¿no? Y esos cambios, es posible que alguna de la competencia, alguna competencia tuya, ya los esté empezando a aprovechar de alguna forma, ¿no? O ya se haya acercado a preparar una propuesta de valor desde otro ángulo, distinto al tuyo. Pero es conveniente mirarlo al principio porque inspira, porque de alguna forma, yo siempre digo cuando trabajo con los emprendedores, muchos piensan que hablan de que la necesidad, ¿no? Que si se crea o si ya está ahí, ¿no? Hablando un poco ese dilema, ¿no? Y yo pienso siempre que, primero, la necesidad está, únicamente lo que hace el marketing es despertar un poco el deseo, ¿vale? Pero la necesidad está latente. Ahora bien,
Lo que sí tenemos que buscar son personas conscientes. Por eso yo le llamo personas conscientes. Porque de lo contrario, estarías apuntando a un sector de la población que todavía no reconoce que tiene un problema o una necesidad. Y cuando miramos a la competencia y nos podemos asustar porque existe algún competidor, no es negativo en absoluto. Simplemente estás validando en una fase muy temprana, evidentemente, el que ahí hay una oportunidad de negocio, porque hay un par de competidores o tres y lo que podemos hacer es analizar perfectamente cómo me diferencio yo de esa competencia. Porque, de alguna forma, la innovación disruptiva, para ello, es necesario tener un pulmón financiero para aguantar de alguna forma esa primera fase en la que no hay retorno de lo que tú estás invirtiendo hasta que el público, el mercado está maduro para acoger tu solución, ¿no? Entonces, eso puede ser una línea perfectamente, pero tenemos que plantear otra en la que podamos acceder al mercado de una manera más o menos rápida y validar, ¿no? Entonces, ese análisis de la competencia es cierto, que nos da un poco de temor, ¿no? De descubrir que alguien está haciéndolo igual. O parecido. Sí, pero es que incluso, recuerdo este jueves justamente, estuve en el monográfico que tengo todos los jueves, hablando sobre los errores típicos de los elevator pitch, y uno de ellos, para mí, no sé cómo lo ves tú, es que no se hable de la competencia, cuando eso es sanísimo, ¿no? El reconocer que existe competencia y que precisamente, como tú bien dices, ¿no? La hemos analizado y somos mejores que ellos por precio, por facilidad de uso, por distribución, por lo que fuera. Eso le da una tranquilidad al oyente, en el caso que es un foro de inversión o un inversor, porque va a decir, oye, este hombre ha hecho sus deberes y está haciendo las cosas de forma, me está diciendo la realidad, de forma honesta, ¿no? O sea que, pero es difícil de asumir. Yo no sé cómo te pasa a ti, pero a mí me resulta difícil transmitir esto. Es complicado. Lo que pasa es que al principio, yo les insisto mucho en el elevator, el que analicemos la situación actual y el problema tal y como está actualmente y que de alguna manera cuando me dicen, oye, pues nosotros no tenemos competencia, pues yo les digo, bueno, pues tienes un problema. Porque volvemos a lo mismo de antes. Si no tienes competencia, no tienes nadie que esté trabajando en esta línea, aunque sean 2, 3 empresas o 3 compañías, o haya una en Estados Unidos, qué sé yo, tienes un problema porque no tienes personas que actualmente sean conscientes de que tienen esa necesidad. Eso, punto 1. Y 2, cuando tú me expliques el problema, dime cómo ahora mismo lo están solucionando los clientes. ¿Con quién? Con tu competencia. Y después me planteas la solución. Cuando tú me planteas la solución diciéndome que vas a eliminar todos los inconvenientes que actualmente tu competencia está dándole a los clientes, entonces me dejas más tranquilo. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices, o sea, has analizado al cliente perfectamente cómo está resolviendo sus problemas actualmente y lo mal que le está yendo ahora con la competencia. Por lo tanto, hay un hueco que quiero aprovechar. ¿Cuál? Con mi solución. Y la explico. Y ese elevator pitch, pues, está bien argumentado, bien justificado. O sea, de alguna manera yo me tengo que posicionar, hacer mi cuadrante y decir dónde estoy y dónde está la competencia, dónde estoy yo, ¿no? O la curva de valor y de competencia, ¿no? Con todos los ítems. O sea, eso me demuestra que por lo menos sabes dónde estás y en qué te vas a diferenciar tú. ¿Y por qué? Claro, lógicamente. Bueno, ya que estamos con errores, Miguel, ¿cuál sería el error mayor, más común o más típico que has visto en todos los emprendedores a los que has mentorizado, que ya han sido unos cuantos, ¿eh? ¿Cuál dirías que sería? Sí, la productitis. ¿Sí? Es decir, centrarte demasiado en tu idea tal como la tienes concebida y no empezar por validar primero si existen personas ahí fuera en el mercado que tengan un problema que tú pudieras resolver, ¿no? Y el centrar demasiado tiempo y esfuerzo en realizar una solución que quizás no use actualmente nadie o muy poca gente, ¿no? Y ese enamoramiento de la idea o del producto, lo que acabo de llamar como productitis, es uno de los principales errores. Y el segundo es que pensar que actualmente en la curva de Everest-Rogers, ¿no? La curva de difusión de la innovación o de introducción de un producto en el mercado, pensar que me voy a dirigir a la mayoría temprana, es decir, al público en general, ¿no? ¿Por qué? Porque mi solución vale para todo el mundo. Pensar eso también es un error. Entonces, buscar a tu early adopter, ¿no? O tu early user es lo primero que tenemos que hacer. De entrada porque tenemos pocos recursos al principio y tienes que dirigirte a personas que sean accesibles para ti, es decir, con un coste de adquisición de cliente lo más barato posible o lo más bajo posible. Y segundo, personas que sean receptivas y sensibles a lo que tú le vas a trasladar. Entonces, el de la mayoría temprana o el de la mayoría tardía es un público conservador, pragmático. Ese no consume algo que acaba de salir nuevo al mercado, a no ser que vea
que eso ya se está consumiendo o se está comprando por parte de otros. Es conservador y pragmático por naturaleza. Bueno, me ha hecho mucha gracia porque el productivitis es otra forma de decir lo que dice nuestro querido Steve Blank, que se lo conoce bien, ¿no? Lo de sal del maldito edificio, sí. ¿No? Yo cuando estaba allí, estuve con él allí en San Francisco, la verdad que lo decía constantemente, ¿no? Así que... Sí, pues bueno, yo pienso además que es parte, en parte es producto del sistema educativo en el que estamos, ¿eh? Porque de alguna forma nos enseñan a ser excelentes, a sacar el 10. Por lo tanto, hacer algo que esté inacabado, que sea una primera versión, que en lo que no hayamos volcado todo lo bueno que somos, no queremos hacerlo. Entonces, es algo que de alguna forma es un poco perverso, porque de alguna forma nos ata a la idea y al producto. Y cuando lo vean, cuando yo digo, mira, tienes toda la libertad, cuando lanzas un producto o un servicio al mercado por primera vez, tienes toda la libertad del mundo como para ofrecer algo que con lo que a lo mejor, como decía el fundador de LinkedIn, ¿no? Si no te das vergüenza de la primera versión de tu producto, es que ya llegas tarde al mercado, evidente. Entonces, tienes toda esa libertad porque nadie te ve. O sea, es como cuando yo hablo de los early adopters, digo, bueno, ¿habéis buscado alguna vez en la página número 3 de Google o en la página número 4? Entonces, cuando buscáis algo, y si alguien busca en ese tipo de páginas, ¿por qué es? En el número 3 o en el número 4, porque ya conoce la oferta que está en la primera página, la que está bien posicionada, y porque probablemente esté mal o esté descontento o descontenta con lo que está encontrando, ¿no? Entonces, ese es el early adopter, el que muchas veces está obteniendo pues molestias, determinados inconvenientes, aunque sean pequeños detalles, con la oferta que existe ahora. Tú tienes la libertad de que puedes lanzar algo, no vas a aparecer en esa primera página de Google, no te preocupes, no vas a aparecer en los telediarios, entonces tienes la libertad para probar y para validar cuanto antes. Eso sí, yo siempre aconsejo que es necesario tener una hoja de ruta de cuáles son tus posibles versiones de solución factibles, o sea que en el tiempo poder calendarizar eso y ser ágil para pasar de una versión a otra, evidentemente, porque tú lo que estás lanzando es una promesa al mercado. Entonces, en cuanto que ya tienes al cliente, usa tu producto, tú tienes que dar, primero, lo que estabas diciendo, que ibas a dar, y segundo, cuando contactes con él, tienes que incorporar ese feedback que te está diciendo. Por lo tanto, tienes que ser ágil para hacer esa siguiente versión, ¿no? Y eso es clave. Pues muy interesante todo, como siempre, y muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo, Miguel. Venga, un abrazo, Fran. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Miguel por participar y como siempre daros las gracias a todos por estar ahí. Recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify, además de recibir las notas del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta en iVoox, y si te ha gustado este episodio, pues ya lo sabes, por favor compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, con el ciclo de financiación pública para emprendedores y tendremos a Diego Soro, experto en conseguir préstamos en ISA, y nos dirá claves para poder obtener uno para vuestra startup. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!